Grand Theft Auto es una franquicia que no solo cambió la historia de los videojuegos, sino que redefinió por completo lo que entendíamos por libertad dentro de un mundo abierto. Porque cuando hoy hablamos de explorar ciudades inmensas, de hacer misiones en el orden que queramos o simplemente de perdernos durante horas haciendo absolutamente cualquier locura, todo eso tiene un origen, y ese origen se llama GTA. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Antes de convertirse en uno de los mayores fenómenos del entretenimiento, Rockstar tuvo que experimentar, equivocarse, asumir riesgos y reinventarse una y otra vez. Algunos juegos revolucionaron la industria, otros quedaron eclipsados por entregas mucho más grandes, y unos pocos, con el paso del tiempo, han terminado siendo mucho mejores de lo que la mayoría recuerda. Por eso este ranking no está hecho únicamente desde la nostalgia. He tenido en cuenta el impacto que tuvo cada juego cuando salió, cómo fue recibido por la crítica y los jugadores, las novedades que introdujo, cómo ha envejecido con el paso de los años y sobre todo una pregunta muy sencilla: si hoy tuviera que recomendar toda la saga a alguien, ¿en qué orden colocaría cada uno? Y ya os aviso, estoy convencido de que algunos puestos van a generar muchísimo debate, porque hablar de GTA siempre significa discutir, y eso es precisamente lo bonito de esta saga. Así que prepararos, porque vamos a recorrer toda la historia de Grand Theft Auto, desde las entregas más olvidadas hasta los juegos que cambiaron para siempre la industria del videojuego. Comenzamos. Empezamos por el puesto número 12 y probablemente por el GTA que menos huella dejó entre los jugadores. Grand Theft Auto Advance nació con una misión muy complicada: llevar toda la esencia de GTA a una Game Boy Advance. Y eso era muchísimo más difícil de lo que parece. Rockstar recuperó la clásica vista desde arriba que habían utilizado en las primeras entregas, construyó una versión reducida de Liberty City e intentó mantener la estructura de misiones que ya caracterizaba la franquicia. Sobre el papel no sonaba mal, pero una vez empezabas a jugar aparecían rápidamente sus limitaciones. La ciudad resultaba pequeña, los vehículos eran bastante toscos, la inteligencia artificial apenas sorprendía y muchas misiones terminaban haciéndose repetitivas demasiado pronto. Eso sí, también hay que reconocer algo: intentó ofrecer una experiencia GTA completa en una consola portátil que estaba muy lejos de poder mover algo parecido a GTA 3, y solo por eso merece cierto reconocimiento. El problema es que comparado con el resto de la saga, es el que menos consigue transmitir esa sensación de libertad que siempre ha definido a Grand Theft Auto. Por eso comienza nuestro ranking, no porque sea un mal juego, sino porque el resto terminó dejando una huella mucho mayor. Puede parecer extraño ver aquí el juego que lo empezó absolutamente todo, un juego que apareció en 1997, Grand Theft Auto. Pero hay que entender una cosa: cuando hablamos de importancia histórica, Grand Theft Auto es gigantesco. Cuando hablamos de diversión hoy, la historia cambia bastante. En 1997 la propuesta era revolucionaria. Podíamos movernos libremente por una ciudad, aceptar trabajos para diferentes bandas criminales, robar cualquier vehículo que encontráramos y provocar el caos prácticamente sin límites. Era una idea completamente distinta a lo que ofrecían la mayoría de videojuegos de la época. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de sus mecánicas han envejecido. La cámara cenital dificulta la acción, el control resulta bastante rígido, las misiones son muy simples comparadas con lo que llegaría después, y la narrativa apenas tenía peso. Aún así, sin este juego no existiría absolutamente nada de lo que conocemos hoy. Aquí nació una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, y eso jamás podrá borrarse. Pero precisamente porque Rockstar siguió evolucionando, el siguiente puesto demuestra que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Solo 2 años después llegó GTA 2 y aunque muchas personas lo recuerdan como una simple continuación, la realidad es bastante diferente. Rockstar empezó a experimentar mucho más con la personalidad del mundo. Las diferentes bandas criminales ya no eran simples enemigos, cada una tenía su propia identidad, sus territorios, sus intereses, y nuestras acciones influían directamente en la relación que manteníamos con ellas. Era un sistema muy adelantado para finales de los años 90. Además, la ciudad tenía mucha más vida, había más vehículos, más situaciones inesperadas y una sensación constante de que el universo GTA empezaba a adquirir personalidad propia. Entonces, ¿por qué sigue estando tan abajo?, te preguntarás. Porque seguía existiendo una enorme barrera tecnológica. La vista aérea continuaba limitando muchísimo la inversión, la narrativa seguía siendo muy básica y todavía estábamos lejos de esa sensación cinematográfica que terminaría definiendo la saga. Pero ya se empezaban a ver claramente las intenciones de Rockstar. Cada nuevo GTA era más ambicioso que el anterior y esa evolución estaba a punto de dar un salto muy importante.
Y aquí empieza otra historia, con Grand Theft Auto Liberty City Stories, porque Liberty City Stories ya no es un simple experimento, ya hablamos de un GTA que consigue sentirse realmente grande. Volvemos a Liberty City, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Tony Cipriani toma el protagonismo en una historia que sirve como precuela de GTA 3 y que amplía muchísimo el universo criminal de la ciudad, y eso funciona muy bien, porque muchas localizaciones resultan familiares, pero ahora entendemos cómo llegaron a convertirse en lo que vimos años después. Jugablemente también fue un auténtico logro. Conseguir meter una experiencia tan cercana a las entregas principales dentro de una PSP parecía casi imposible, y Rockstar lo consiguió. La conducción era sólida, las misiones tenían variedad, la ciudad seguía transmitiendo esa sensación de libertad que caracteriza a la franquicia. Entonces, la misma pregunta que de costumbre: ¿por qué no está más arriba? Porque aunque es un grandísimo juego portátil, todavía se nota que nace condicionado por el hardware. El mapa no alcanza la escala de las grandes entregas de sobremesa, la historia, sin ser mala, nunca alcanza el nivel de los mejores protagonistas de la saga, y muchas mecánicas todavía eran una versión simplificada de lo que Rockstar ya era capaz de hacer. Pero aquí ya empezamos a hablar de juegos realmente importantes, y precisamente el siguiente es considerado por muchos como el mejor GTA portátil jamás creado. Hasta ahora hemos recorrido los orígenes de la saga, los años en los que Rockstar todavía estaba buscando la fórmula perfecta, pero eso cambia completamente en la siguiente parte, porque entramos en la zona donde Grand Theft Auto dejó de ser una franquicia prometedora y empezó a convertirse en una auténtica leyenda del videojuego. Hasta ahora hemos visto cómo nació Grand Theft Auto, los primeros experimentos, las entregas que pusieron los cimientos y los juegos que demostraron que Rockstar tenía algo muy grande entre manos, pero a partir de este momento la historia cambia por completo, porque dejamos atrás los títulos que ayudaron a construir la saga y entramos en aquellos que empezaron a definirla. Aquí ya no hablamos de buenos juegos, hablamos de videojuegos que marcaron a millones de personas, y cada puesto que subimos hace mucho más difícil decidir cuál merece estar por encima del otro. Hay juegos que nacen con una misión muy complicada, y Vice City Stories tenía una de las más difíciles de toda la saga: regresar a una ciudad tan querida como Vice City sin sentirse como una simple copia. Afortunadamente Rockstar supo muy bien lo que estaba haciendo. En lugar de repetir exactamente la misma fórmula, decidió contarnos una historia completamente distinta. En esta ocasión nos ponemos en la piel de Victor Vance, un soldado que intenta salir adelante haciendo las cosas bien, pero que poco a poco termina viéndose arrastrado por el mundo criminal. Y precisamente ese cambio de protagonista hace que la historia tenga un tono diferente. Víctor no busca convertirse en el criminal más poderoso desde el primer minuto, es un personaje mucho más humano, más cercano, alguien que toma malas decisiones porque las circunstancias prácticamente lo obligan. Además, el juego introdujo algunas novedades muy interesantes para la época. La posibilidad de construir y gestionar negocios daba un pequeño paso hacia sistemas que Rockstar seguiría desarrollando años después, mientras que la ciudad seguía conservando todo ese encanto inspirado en el Miami de los años 80 que convirtió a Vice City en un lugar inolvidable. Entonces, ¿por qué ocupa este puesto? Porque aunque hace muchas cosas realmente bien, sigue viviendo bajo la enorme sombra de Vice City, y es inevitable compararlos constantemente. Y cuando una entrega comparte escenario con una auténtica leyenda, siempre lo tiene mucho más difícil. Aún así, sigue siendo uno de los mejores juegos que tuvo PSP y uno de los spin-offs más completos de toda la franquicia. Grand Theft Auto Chinatown Wars probablemente es el GTA más infravalorado de toda la historia, y también uno de los más originales. Cuando Rockstar anunció que volvería a una perspectiva cenital, muchos pensaron que sería un paso atrás, pero ocurrió justo lo contrario. Chinatown Wars entendió perfectamente qué hacía divertida la saga: libertad, ritmo, caos y una enorme personalidad. La historia nos pone en la piel de Juan Lee, un joven que llega a Liberty City para entregar una valiosa reliquia familiar, y lo que parecía una misión sencilla terminará convirtiéndose en una guerra entre las triadas, llena de traiciones, venganzas y giros inesperados. Pero donde realmente brillaba era en sus mecánicas. Rockstar aprovechó la pantalla táctil de Nintendo DS para crear situaciones muy originales, forzar cerraduras, manipular explosivos, montar armas o incluso escapar de la policía eliminando estrellas de búsqueda de formas diferentes, hacía que cada misión tuviera personalidad propia, y además el humor negro seguía estando presente,
las emisoras de radio, los personajes extravagantes, las situaciones absurdas, todo seguía respirando ese ADN tan característico de Grand Theft Auto. Muchísima gente nunca llegó a jugarlo precisamente por salir en una consola portátil, y es una auténtica pena, porque hablamos de uno de los GTA mejor valorados por la crítica y probablemente del spin-off que más cerca estuvo de sentirse como una entrega principal. Y ahora llega el momento donde Rockstar dejó de seguir tendencias para empezar a crearlas, porque el siguiente juego no solo cambió la saga, cambió la industria entera. Hay un antes y un después de Grand Theft Auto 3. Puede sonar exagerado, pero realmente fue así. Hasta su llegada, muy pocos videojuegos ofrecían un mundo tridimensional donde el jugador pudiera hacer prácticamente lo que quisiera, y Rockstar lo consiguió. Liberty City parecía una ciudad viva, los peatones reaccionaban, el tráfico seguía su propio ritmo, las emisoras de radio hacían que cada trayecto pareciera diferente, y por primera vez sentíamos que no estábamos jugando simplemente a un videojuego, sino viviendo dentro de una ciudad. Cloud, su protagonista, apenas pronunciaba una palabra durante toda la aventura, y aún así la historia conseguía mantenerte completamente atrapado gracias a las diferentes familias criminales, las traiciones constantes y la sensación de ir escalando poco a poco dentro del mundo del crimen organizado. Es cierto que hoy muchas de sus mecánicas han envejecido, la conducción resulta algo tosca, el sistema de disparos se siente limitado y algunas misiones pueden desesperar bastante, pero juzgar GTA 3 únicamente con los ojos de hoy sería tremendamente injusto, porque este juego abrió un camino que prácticamente toda la industria terminó siguiendo. Sin GTA 3 es muy probable que los mundos abiertos modernos fueran muy diferentes, y solo por eso merece ocupar un lugar tan alto, aunque todavía quedaban juegos capaces de perfeccionar aquella revolución. Si GTA 3 revolucionó la libertad, GTA 4 revolucionó el realismo. Rockstar decidió dar un giro mucho más serio a la franquicia. Adiós al tono desenfadado de otras entregas. Bienvenido un mundo mucho más oscuro, mucho más humano y mucho más creíble. Niko Bellic sigue siendo para muchísimos jugadores el mejor protagonista que ha tenido Grand Theft Auto. No llega a Liberty City buscando fama, ni dinero, ni poder. Llega intentando escapar de su pasado, pero descubre muy pronto que el sueño americano no es exactamente como imaginaba. Su historia habla de guerra, inmigración, traición, culpa y supervivencia, y eso hace que conectes con él de una forma muy distinta a otros protagonistas de la saga. Además, Liberty City alcanza un nivel de detalle impresionante. Cada barrio tiene personalidad propia, los personajes secundarios parecen personas reales, y la física de los vehículos, los impactos, las animaciones y el comportamiento de los peatones marcaron un antes y un después cuando el juego llegó al mercado. Eso sí, también sacrificó parte de la locura que muchos jugadores asociaban con GTA. Hay menos actividades, menos personalización, menos sensación de hacer cualquier cosa, y precisamente por eso no consigue entrar en el top 4, porque los juegos que quedan lograron combinar libertad, diversión e innovación de una forma todavía más redonda. Y créeme, lo que viene ahora ya pertenece al Olimpo de los videojuegos. Hemos llegado al momento que todo el mundo estaba esperando. Los 4 juegos que quedan no solo marcaron la saga, marcaron a generaciones enteras. Son esos videojuegos que recuerdas incluso años después de haberlos terminado, los que consiguen que al escuchar una canción de su banda sonora o ver una imagen de su ciudad, tu cabeza viaja automáticamente a una época concreta de tu vida. Y eso muy pocos videojuegos pueden conseguirlo. A partir de aquí ya no hablamos simplemente de Grand Theft Auto, hablamos de algunos de los videojuegos más importantes jamás creados. Hay ciudades que visitas y hay ciudades que sientes como si hubieras vivido en ellas. Vice City pertenece al segundo grupo. Inspirada en el Miami de los años 80, Rockstar creó una ciudad llena de neones, playas, deportivos, música inolvidable y una personalidad que todavía hoy sigue siendo única. Pero si Vice City continúa siendo tan querido, no es únicamente por su ambientación, es por Tommy Vercetti. Después de salir de prisión, Tommy llega dispuesto a recuperar el tiempo perdido, y lo que comienza como un simple negocio de drogas acaba convirtiéndose en una lucha por controlar toda la ciudad, y lo hace como un protagonista que rebosa carisma. Cada conversación, cada
cada misión, cada traición, todo contribuye a construir una historia que bebe directamente del cine de mafiosos de los años 80. Además, Rockstar entendió perfectamente que un mundo abierto no solo debía ser grande, debía ser divertido. Comprar negocios, construir un imperio criminal, recorrer la ciudad escuchando emisoras que todavía hoy son recordadas por millones de jugadores, todo eso convirtió a Vice City en mucho más que un videojuego. Fue una experiencia, y aunque hoy algunas mecánicas se notan más antiguas que en las entregas posteriores, sigue teniendo una personalidad tan fuerte que es imposible confundirlo con ningún otro GTA. Pero los 3 juegos que quedan no solo fueron experiencias inolvidables, cambiaron para siempre lo que esperábamos de un mundo abierto. Si hubiera que definir a San Andreas con una sola palabra, sería ambición. Rockstar no quería hacer un GTA un poco mejor, quería hacer un GTA muchísimo más grande en todos los sentidos. Y lo consiguió. 3 ciudades completas, zonas rurales, desiertos, montañas, pequeños pueblos. Cada lugar tenía identidad propia y conseguía que el viaje entre ellos también formara parte de la aventura. Pero donde realmente brillaba era en la cantidad de cosas que podías hacer. Ir al gimnasio para mejorar el físico de CJ, aprender diferentes estilos de lucha, personalizar prácticamente toda la ropa, tatuajes, peinados, comprar propiedades, modificar coches, pilotar aviones, conducir trenes, montar en bicicleta, jugar al billar, apostar en casinos. Era imposible aburrirse. Y luego estaba él, Carl Johnson, probablemente uno de los protagonistas más carismáticos de toda la saga. Su regreso a Los Santos para asistir al funeral de su madre termina convirtiéndose en una historia sobre la familia, la traición y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Muchos jugadores siguen considerando San Andreas el mejor GTA jamás creado, y sinceramente es una opinión muy difícil de discutir, pero hay 2 juegos que por diferentes motivos consiguieron ir todavía un paso más allá. Cuando GTA V salió al mercado en 2013, parecía imposible crear un mundo abierto más grande, más detallado y más vivo, y sin embargo, Rockstar volvió a sorprender. La gran revolución fue apostar por 3 protagonistas, Michael, Franklin y Trevor. 3 personajes completamente distintos que representan 3 formas diferentes de entender el mundo criminal. Michael intenta escapar de una vida que ya no le llena. Franklin sueña con salir del barrio y construir un futuro mejor. Y Trevor, bueno, Trevor simplemente es Trevor, uno de los personajes más impredecibles, salvajes y memorables que ha dado la historia del videojuego. Cambiar entre ellos en tiempo real hizo que la narrativa tuviera un ritmo espectacular. Cada misión importante parecía una superproducción de Hollywood. Los grandes atracos se convirtieron en momentos inolvidables y Los Santos alcanzó un nivel de detalle impresionante. La ciudad respiraba vida, los peatones reaccionaban, la fauna llenaba las montañas, el fondo marino escondía secretos, siempre había algo nuevo por descubrir. Y luego llegó GTA Online, un modo que convirtió a GTA V en un fenómeno que ha seguido vivo durante más de una década, porque pocos videojuegos pueden presumir de haber mantenido una comunidad tan activa durante tantos años. Entonces, ¿por qué no ocupa el primer puesto? Porque hay un juego que, si logra cumplir todo lo que promete y mantener ese nivel con el paso de los años, puede representar el mayor salto de la historia de Rockstar. Pocas veces un videojuego ha cargado con unas expectativas tan gigantescas. No hablamos simplemente de una secuela, hablamos del regreso de una de las franquicias más importantes del planeta después de más de una década. Y precisamente por eso Rockstar sabía que no podía conformarse con hacer un GTA V un poco más grande, tenía que volver a cambiar las reglas del juego. Vice City regresa completamente reinventada, con un nivel de detalle que roza lo obsesivo. Cada calle, cada barrio y cada rincón parecen diseñados para que el mundo resulte creíble y reaccione completamente a lo que hacemos. Pero donde realmente da un paso adelante es en sus protagonistas. Jason y Lucía ofrecen una dinámica completamente nueva para la franquicia. Su relación se convierte en el eje principal de la historia y permite construir una narrativa mucho más personal, donde los golpes, las persecuciones y el crimen organizado se mezclan con decisiones que afectan directamente a ambos personajes. Además, la sensación de estar viviendo dentro de un mundo que evoluciona continuamente alcanza un nivel que pocos estudios pueden igualar. Eso sí, quiero dejar algo muy claro. Colocar GTA 6 en el número 1 no significa olvidar lo que hicieron San Andreas, Vice City o GTA 5. Todo lo contrario, significa reconocer que Rockstar lleva casi 30 años perfeccionando una misma idea. Y GTA 6 representa hasta ese momento la culminación de toda esa experiencia. Puede que dentro de 10 años el debate vuelva a cambiar, pero hoy creo que este va a ser el Grand Theft Auto más completo que ha creado Rockstar.
Porque si algo demuestra esta saga es que Grand Theft Auto nunca ha sido solo una colección de juegos sobre robar coches o escapar de la policía, siempre ha sido mucho más. Ha sido la capacidad de meternos en ciudades que parecían reales cuando nadie creía que eso fuera posible. Ha sido la sensación de descubrir un barrio nuevo sin saber qué iba a pasar a la vuelta de la esquina. Ha sido escuchar una canción en la radio mientras conducíamos sin rumbo durante horas, olvidándonos incluso de las misiones porque el simple hecho de recorrer la ciudad ya era divertido. Cada generación ha tenido su GTA, algunos crecieron con Liberty City, otros con Vice City, muchísimos no olvidarán jamás San Andreas y millones de jugadores han pasado incontables horas en Los Santos. Eso es lo verdaderamente increíble. Rockstar nunca ha repetido exactamente la misma fórmula, ha evolucionado con cada entrega, ha asumido riesgos y ha conseguido que cada Grand Theft Auto tenga su personalidad propia. Muy pocas sagas pueden presumir de algo así, y quizá por eso cuando se anuncia un nuevo GTA, no solo se paraliza la industria, se paraliza todo el mundo del videojuego, porque todos sabemos que no estamos esperando un lanzamiento cualquiera, estamos esperando el próximo capítulo de una de las franquicias más importantes de la historia. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.